Damos gracias a Dios en todo, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque nos permite seguir compartiendo su palabra. Nuestro Señor Jesucristo debe ser proclamado siempre. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dádivas de Dios. Sin duda nosotros sabemos que la muerte más gloriosa es para aquellos que mueren en Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo? Y todo creyente siempre produce fruto. Desde el momento en que ha recibido y sigue al Señor Jesucristo, muestra esos frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8, hasta el final, hasta la muerte. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y nosotros los que estamos aquí en la tierra, los que todavía seguimos con vida, porque Dios así lo quiere, damos testimonio de aquellas personas, hombres y mujeres, que fueron fieles hasta la muerte, fieles hasta el final al Señor, y sus obras, lo que ellos han hecho en beneficio y para edificación de la iglesia, siguen todavía. Apocalipsis 14, versículo 13. Bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, esta es la única muerte gloriosa. Ellos mueren. Este versículo, entre otras cosas, nos enseña que ellos, los hombres y mujeres que mueren en Cristo, creyendo en Jesucristo, siendo fieles hasta la muerte al Señor, fieles a la palabra del Señor, esta es la muerte gloriosa, y ellos mueren bajo la sonrisa y la aprobación del único Dios verdadero. Es decir, mueren para vivir, pero para reinar con Dios para siempre, estar para siempre en la presencia de Dios. Nosotros sabemos de antemano que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Podemos decir amén? La palabra dádiva es una cosa que se da gratuitamente. Y podemos hoy considerar usted y yo 4 dádivas, ¿verdad? De las múltiples que hablan las Sagradas Escrituras o que trata la palabra de Dios para nosotros. Número 1. Su amor. Su amor. Damos gracias a Dios por su amor. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los cielos, los astros de los cielos.
Dios es siempre el mismo. En Él no hay cambios que produzcan sombras. Y sabe, la palabra sombra, falta de luz, falta de conocimiento, la palabra sombra. Y Juan 3:16 nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde luego que el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la expresión de tal manera resalta la intensidad y la grandeza del amor del Padre. Porque nosotros tenemos un Padre celestial, el único Dios verdadero. Es decir, el Padre entregó a su Hijo. La gloria del Padre se vio manifestada a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 1:14 nos habla que vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Padre entregó a su Hijo para que muriera en beneficio y representación nuestra, de hombres pecadores que somos todos nosotros. Todos somos hombres pecadores, Romanos 3:23, ¿está usted de acuerdo? Nosotros ahora en Cristo somos pecadores redimidos. Decimos amén y damos la gloria a nuestro Dios. Entonces, ¿sabe? Los judíos de ese tiempo rara vez pensaban que Dios amaba al mundo entero. Muchos de ellos pensaban que Dios solamente amaba a Israel. La oferta universal de salvación y vida en Jesús es para todo el mundo y sigue abierta hasta el día de hoy. Gracias al Padre. En este Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree, es decir, Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe o se beneficia de ese grande amor de Dios hasta que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. El regalo que dio el Padre, en Él cree, es decir, significa mucho más que solamente decir creo en Jesucristo, creo en Dios, sino que se refiere a una conciencia intelectual o estar de acuerdo con el Padre a través de su palabra. ¿Está usted de acuerdo? Significa confiar en, depender de y aferrarse a Jesucristo. ¿Nos estamos aferrando a Jesucristo, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Haciendo todo esto, tendremos vida eterna. Gracias a Dios por su presencia y por su palabra. Número 2, otra dádiva de nuestro Dios, el Padre. Su salvación. Su salvación. Gracias a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios el Padre no nos dio a conocer otro nombre en que podamos ser salvos, solo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este versículo que acabamos de leer, el multicitado Hechos 4:12, este versículo se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Así es, porque nosotros creemos en una salvación y enseñamos acerca de una salvación por gracia, no por obras, y aún la fe es un don de Dios, es decir, Dios el Padre puso en nosotros ese don de la fe para creer a su palabra, para creer a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este versículo se refiere a eso, a la fe en Jesucristo. Es decir, Hebreos 11:1 es la convicción de lo que no se ve. Yo no he visto al Señor Jesucristo con mis ojos naturales. No lo he visto, pero creo por fe, andamos por fe y no por vista. Creemos que Él vino a este mundo, el Señor Jesucristo, vino a morir en una cruz para la remisión, para la redención por nuestras almas. Y todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Amén. Solo hay dos caminos. El camino ancho, que representan las obras que conducen a la muerte espiritual, que es la condenación eterna en el infierno. Y volvemos a decirlo. Cuando hablamos de muerte no quiere decir que la Biblia, de hecho las Escrituras niegan esa doctrina de la aniquilación, porque nunca van a morir. De hecho, las personas que ya han muerto, que ya están en el infierno, precisamente ya están sufriendo todo ese castigo, porque el infierno es la ira y la justicia de Dios. El otro camino es el camino estrecho,
La fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Ese es el camino estrecho. El Señor Jesucristo es la puerta. Dice amén. Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, Mateo 7, 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo está mandando a sus discípulos a entrar en el camino marcado. ¿Sabe por qué? Por la persecución, pero será un camino o una recompensa final. Esa recompensa gloriosa para todos aquellos que creemos en Jesucristo y a las promesas de su palabra. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se arrepiente de ahora estar en Cristo? ¿De estar caminando por ese camino estrecho? ¿De haber entrado por esa puerta estrecha? Diga no. Decimos no. Es la mejor decisión de mi vida. El Padre tuvo misericordia de nosotros, de mí. Como nos dice en Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Es gracias a su misericordia. Estoy en este número 2, su salvación, otra de las dádivas, otro regalo de nuestro Dios. ¿Qué podemos nosotros decir en este número 2 acerca de la salvación? Que es por gracia y no por obras. Oh, cómo odia el mundo tales declaraciones. Si quieres que se rían de ti, que se burlen de ti, que te odien hasta que te persigan, entonces testifica de las declaraciones exclusivas de Jesucristo. Él no dijo yo soy un camino, Él dijo yo soy el camino. Él no dijo yo soy una verdad. Él no dijo yo soy una opción de vida. Él dijo yo soy la verdad. Él es la vida. Solo Jesucristo, no hay alguien más, es Jesucristo y solo Jesucristo. Él es el camino de salvación, porque Él es el camino al Padre. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Usted puede decir amén ahí donde usted está? ¿Puede glorificar a Dios en ese momento? Te alabamos, Padre. Gracias, Padre, por tus dádivas. Número 3. Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Y aquí surge una pregunta. ¿Para qué recibir el poder del Espíritu Santo? Surge la pregunta. ¿Para qué recibir el poder del Espíritu Santo y decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo sé que tengo la presencia del Espíritu Santo? De hecho, todos los creyentes lo tenemos. Amén. Él mora, Él habita en nosotros, en nuestros corazones, el Espíritu de Dios. ¿Para qué recibir el Espíritu Santo? ¿Sabe para qué? Para testificar de Jesucristo. Para testificar de Jesucristo. Y la palabra testigos en este Hechos 1:8, cuando dice recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra testigos significa, se traduce, el que muere por su fe. El que muere por su fe. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Eres testigo de Cristo? ¿Eres testigo de Cristo? Yo digo amén. Si usted dijo amén también, entonces surge otra pregunta. ¿Estás dispuesto a morir con la fe en Cristo? Porque eso es ser testigos de Jesucristo. Dices, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para solamente hacer alarde de que puedo orar y la gente puede sanar y que puede haber... No.
Tengo el Espíritu Santo porque ahora yo veo que cada vez, cada día, cada momento, todos los días testifico de Jesucristo. Anuncio las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso hemos sido llamados, para hablar de Cristo, pensar en Cristo, trabajar para Cristo, hacer todo para Cristo, porque Cristo es el todo de nosotros. Filipenses 1:21. Para nosotros el vivir es Jesucristo. Dice amén. Y completamos el versículo. Y el morir es ganancia. Y sabe, el precio que se pagaba casi siempre por dar testimonio de Jesús, ¿sabe cuál era? La muerte. La muerte. Puedes entonces tener el mejor programa de evangelismo. Podemos llenarnos de programas, pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, logra poco o nada. Sin Cristo, Juan 15:5, nada podemos hacer. Entonces tenemos su Espíritu Santo. Mire qué maravilloso es esto. Vaya dádiva que tenemos del Padre, su Santo Espíritu. Aquel que se movía sobre la faz de las aguas, ahora está en nosotros, mora en nosotros, pero ¿sabe para qué? Para no callar, sino para testificar, proclamar de Jesucristo. Amén. Romanos 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, habita en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra mora en este Romanos 8:9 se refiere a estar en casa propia. Estar en casa propia, es decir, el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Gocémonos, regocijémonos por esta dádiva del Padre. El Espíritu Santo establece su morada en cada persona que pone su fe en Jesucristo. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, si la persona si no da frutos, de los que habla Gálatas 5, versículos 22 y 23, si esa persona no da fruto, la persona no puede decir que Cristo es su Señor y Salvador, porque apenas si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino, auténtico, legítimo, arrepentimiento de nuestros pecados, ¿sabe lo que vamos a hacer a partir de ese momento de haber hecho esa decisión de seguir a Jesucristo? Porque somos seguidores de Cristo. A partir de ese momento, todo el tiempo, todos los días, en mi casa, en la familia, con los parientes, con las personas que convivimos y no convivimos, publicamos, proclamamos, damos testimonio de Jesucristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa dádiva es del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, es decir, confortará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, observen otra vez, que mora, que habita en vosotros. Eso es para los creyentes. ¿No se goza por ello? Gócese, gocémonos. Tengo el Espíritu de Cristo. Tengo el Espíritu de Dios, esa dádiva. La persona del Espíritu Santo habita en mí para proclamar de Jesucristo, para testificar de Cristo. ¿Mora en nosotros el Espíritu Santo? Decimos, amén. Él habita, mora en mi vida. No callaré, sino que anunciaré todos los días de Jesucristo, que es el único camino al Padre. Él es la única salvación. Y número 4 de estas dádivas de Dios. ¿Cómo cree que le puso, que lo escribió? Que escribió ella. Sus moradas eternas. Sus moradas eternas. ¿Sabe? Juan 14, versículo 1. Recuerdan ustedes que en el capítulo 13 de Juan, el Señor Jesucristo les había dicho que ya no estaría más con ellos, con los discípulos físicamente. Y en el versículo 1 de Juan 14 nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios, o sea, el Padre? Creed también en mí. ¿Creemos en el Padre? Decimos amén. Ahora, creemos en Jesucristo también, que es nuestro Señor y Salvador, el que murió en la cruz para la remisión por nuestros pecados, pero con su sangre nos ha lavado de toda nuestra maldad. Y el Padre le resucitó de entre los muertos al tercer día.
a nuestro Señor Jesucristo. La solución de Jesús para la vida con turbaciones, aquellos que están turbados. La solución de Jesús para esa vida que tiene turbaciones no es una receta, es una relación con Él. Es una relación con Él. ¿Cómo puedo yo seguir adelante en medio de tantas turbaciones? Estar en una relación con Él. Y ustedes y yo sabemos cuál es esa relación. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Y tenemos que hacerlo con súplica por todos los santos, que somos nosotros, los santos de Dios. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice amén. La palabra moradas es mansiones, literalmente habitaciones o apartamentos en términos modernos. Pero toda esta frase en Juan 14:2 que leímos hace un momento, y usted conoce este versículo, si usted es creyente, y si no, hoy lo está escuchando o lo está leyendo. Toda esta frase que el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Toda esta frase que estamos ahorita leyendo, o leímos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué podemos nosotros decir al respecto? ¿Qué se puede enseñar? Usted y yo sabemos que en lo natural, en esta vida temporal, natural, el amor prepara una bienvenida. ¿Está usted de acuerdo? Como anfitriones. El amor prepara una bienvenida, por ejemplo, con amor. Ese matrimonio, esos padres, ese hombre, esa mujer casados, ese matrimonio con amor, esos padres expectantes preparan un cuarto para la llegada de su bebé. Si Dios ya les concedió esa dicha, de que pronto llegará ese bebé, con amor lo hacen. Con amor, el anfitrión prepara todo para sus invitados. Cuando usted hace una cena para recibir a su familia, a sus seres queridos, a sus parientes, a la gente que usted más estima y quiere, lo hace con amor. Me recuerdo a 1 Corintios 16:14, ¿verdad? Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Con amor, todo se prepara. Jesús prepara un lugar para cada uno. Esto es maravilloso. Para cada uno de sus hijos porque los ama y el Señor está confiado en esa llegada. Es decir, Él sabe que sus creyentes, sus hijos, van a llegar con Él a esa morada eterna. Juan 14, verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La partida de Cristo fue beneficiosa para nosotros porque fue a prepararnos un lugar celestial y luego regresará para llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dice amén. No se angustien. Confíen en Dios el Padre y confíen en mí, es decir, en Jesús. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Pero ustedes saben el camino que lleva a ese lugar. Dice amén. Nosotros sabemos el camino que lleva a ese lugar es Jesucristo. Santiago 1:17, que fue nuestro versículo. Lo podemos volver a leer. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice amén. Desde luego que las obras de aquellos que ya no están con nosotros siguen. Y doy gracias a Dios. De entre tantos sermones que ella predicó y escribió, gracias a Dios, porque sus obras con ellos siguen. Y para nosotros es una bendición. Sus obras con ellos siguen.
Te damos gracias, Padre Celestial, por tus dádivas. Gracias, Padre, por tu grande amor, porque este amor es santo, 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 no es como el amor de nosotros, los seres humanos pecadores. Gracias por esa salvación tan grande, es lo único que necesitamos, suficiente para adorarte el resto de nuestra vida. Gracias por habernos salvado, de habernos rescatado, Señor, de la condenación del infierno, que es tu ira. Es tu ira y tu justicia santa y divina. Gracias por el Santo Espíritu. Gracias por habernos dado tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consolador. Gracias, Espíritu de Dios, por habernos convencido de pecado, de justicia y juicio. Ayúdanos, danos más pasión para seguir testificando de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Señor y Salvador. No hay otro camino, no hay otra persona en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si esto lo hacemos, si verdaderamente hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, aquellos que hoy están haciendo esa decisión de arrepentimiento, pidiéndote perdón, diciendo que son pecadores y que creen en Jesucristo, en la obra de redención en la cruz del Calvario, en esa sangre derramada en la cruz para la limpieza de nuestros pecados, y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó de entre los muertos, serán salvos estas personas, hombres y mujeres. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Padre Celestial. Gracias por la vida de aquellos que hoy están rindiendo su vida a Jesucristo. Gracias, Padre. Hoy podemos entonces tener esa seguridad, que esa dádiva la vamos a tener, porque tenemos esa seguridad de la salvación. Romanos 8:1, para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Gracias, Padre, porque tenemos ya seguras las moradas eternas. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Ahora nos resta vivir en obediencia a tu palabra hasta el final, hasta la muerte. Gracias, Padre. Gracias, nos regocijamos como creyentes. El sello de su Espíritu tenemos hoy. Tú garantizas nuestra fe hasta el día final, y un día en esas moradas eternas que están preparadas para los que sean fieles a ti, Señor Jesucristo, nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios por toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Te exaltamos y te alabamos y te esperamos, porque vienes pronto. Y gracias, Espíritu Santo, y confirma tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Nuestra oración siempre es en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.